Nuestras fuentes de información corresponden a las fuentes secundarias y terciarias, ya que por el tratamiento de la información y lo que conlleva, pues no podemos diagnosticar la problemática de manera directa. Nuestras fuentes de información secundarias corresponden a críticas, comentarios, opiniones, a todo lo que vamos a encontrar de revistas sobre el tema y a mapas mentales o mapas conceptuales de las diferentes problemáticas. Dentro de las fuentes de información secundaria ya tenemos artículos del Ministerio de Salud, donde hablamos de la atención diferencial del adulto mayor. Tenemos información del Observatorio Nacional y tenemos varios artículos que nos indican sobre la red de medicina y la red de salud, información sobre la problemática que estamos tratando. Dentro de la información terciaria, que básicamente es la unión de las fuentes primarias y las fuentes secundarias, encontramos bibliografías, catálogos, directorios, listas de lectura y artículos sobre las encuestas. Dentro de esto tenemos ya clasificado todo lo que tiene que ver con las opiniones de los diferentes periodistas, de las alcaldías, los indicadores que nos hablan sobre ellos, y encontramos un informe bastante interesante donde nos dan datos muy específicos sobre el aumento evidente de la población adulta mayor. Las principales causas de envejecimiento poblacional pues son el aumento en la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad, el control de las enfermedades infecciosas y parasitarias y el descenso de las tasas de fecundidad, el mejoramiento de las condiciones sanitarias y la atenuación del ritmo de incremento en la población y los procesos de migración. Adicional a esto, encontramos en el DANE información que nos indica que en Colombia el 10.6% de las personas viven en hogares con 2 o más necesidades básicas insatisfechas. De otro lado, según el Censo de la Población y la Vivienda del 2018, el 78.7% de las personas adultos mayores habitan en casa, el 25.8% vive en apartamento y el 6.2% reside en habitaciones o cuartos. En términos de cobertura de servicios públicos domiciliarios, los sitios de vivienda de adultos mayores disponen el 81.7% de acueducto, el 66.4% de alcantarillado y el 96.6% de servicios de energía eléctrica. Más de la mitad de los adultos mayores de 60 años son pobres, al igual que en América Latina. Según la misión de pobreza, la población en situación extrema e indigencia corresponde al 22% del total, lo que equivale a más de 6 millones de personas. Dentro de esa población de extrema pobreza encontramos los habitantes de calle, que básicamente su sustento es cuidar carros, cargar bultos, mendigar, y es una población pues bastante alta. Dentro de toda esta información tenemos aproximadamente 50 artículos que nos dan el aval para poder determinar la pregunta problema. ¿Cuál es el impacto económico en la estancia hospitalaria de las IPS que cuentan con el servicio de geriatría con respecto a las que no cuentan con el servicio de geriatría en Bogotá? Tenemos toda la información de lo que es el servicio de geriatría en las diferentes IPS y EPS. Hemos podido observar diferentes leyes que nos protegen al adulto mayor. Encontramos programas de atención integral para el adulto mayor, los diagnósticos de adultos mayores con más incidencia pues dentro de su vida. Encontramos todo lo que tiene que ver con la definición y objetivos de geriatría, cuidados básicos del adulto mayor, las medidas de protección y la situación actual de los médicos que prestan el servicio de geriatría. Entonces, con esta información creemos que podemos hacer un cuadro comparativo de las IPS y EPS que prestan el servicio con respecto a las que no lo prestan.
Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los instrumentos de captura de la información. Pues obviamente la información primaria y secundaria, la que anteriormente a mi compañera Olga. Bueno, un instrumento de captura de datos es en principio cualquier recurso del que el investigador pueda valerse para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información, pues la información que requiera para su proceso, para su planteamiento, para su análisis. A continuación encontramos, nuestro planteamiento era la implementación de servicios de geriatría en IPS privadas de Bogotá. Entonces nosotros tenemos una base de datos que por medio de la adquisición de esta base de la Clínica Colombia se obtuvieron datos muy importantes para nuestro planteamiento. Datos como estancia en urgencias, estancia en hospitalización, diagnóstico e ingreso de nuestros usuarios y la edad de los mismos. Entonces, a continuación les mostraré pues en qué consiste como la base de datos. Entonces, nuestra base de datos pues nos indica si se encontraban en urgencias, en hospitalización, en qué cama, en el servicio, la fecha de su ingreso, los días de hospitalización, y también nos mostraba la edad de nuestros usuarios, que si se dan cuenta casi todos oscilan entre los 70 a los 90. El servicio, urgencias, medicina interna, urgencias, unidad de cuidados intensivos. Y aquí ya encontramos el diagnóstico por el que ingresan nuestros usuarios. Esto, pues esta base de la Clínica Colombia, pues nos ayudó a obtener datos más específicos de por qué es el motivo que los usuarios que pertenecen, pues digamos, al régimen de geriatría están en ese servicio o consultan urgencias o se encuentran hospitalizados en este momento. Bueno, a continuación también encontramos información en estos artículos que están mencionados aquí. Es una investigación de los artículos sobre el tema de servicios geriátricos y cómo se está viendo protegida esta misma población ante sus problemas de salud y qué recursos se tiene para ello. Entonces, el primer artículo que nosotros encontramos relacionado a nuestro tema es el programa de atención integral del adulto mayor. Entonces, este programa pues se creó no hace mucho y pues también se creó con el fin de cubrir las necesidades básicas durante el periodo de cuarentena preventiva por el que estamos pasando ahorita con el tema del COVID-19, que en este momento para las personas mayores de 70 años es obligatoria y pues como se dieron cuenta anteriormente en la base, son los usuarios que consultan mayormente urgencias y pues a todos los servicios de salud. El otro es sobre geriatría y medicina interna al servicio. Este artículo nos ayuda a revisar la relación que hay de la geriatría con la medicina interna y está enfocado en los aspectos históricos y educativos de la misma. Después encontramos a la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, que esta asociación hace una publicación trimestral en donde pues ayuda a difundir información científica de relevancia internacional en áreas relacionadas a la geriatría y la gerontología. Y encontramos un artículo sobre geriatría en la clínica de los Condes. Entonces, bueno, aquí en este artículo nos mencionan que pues está como servicio o nueva medicina que están haciendo. Se preocupa de los problemas y enfermedades de los adultos mayores, cómo prevenirlas y manejarlas, y así evitar un proceso de envejecimiento pues no digno. Y nosotros realizamos unas encuestas en donde ustedes pueden observar que las preguntas, la encuesta se le hicieron a 40 personas que oscilan entre los 40 y los 90 años.
Las preguntas fueron ¿cuántos años tienes y con qué frecuencia va usted al médico? Y al final de nuestras encuestas encontramos que la mayor cantidad de los encuestados, entrevistados, tienen más de 70 años, como ustedes pueden ver, fue el 60% de pues nuestro 100%. Y con qué frecuencia nuestra mayor población va 2 veces a la semana al médico, con un 42.5% de nuestro 100%. Muchas gracias. Teniendo en cuenta la información brindada por mi compañera, podemos evidenciar que del 100% de personas encuestadas, la mayoría fue las personas mayores de 70 años. La frecuencia con la que asisten al médico es 2 veces a la semana, pero las personas de la tercera edad asisten con una mayor frecuencia, ya sea por controles médicos, exámenes diagnósticos, programas de seguimiento a su enfermedad crónica, hemodiálisis, quimioterapias, entre otros procedimientos. De igual manera hay que tener en cuenta, nosotros hicimos una recopilación de información de los REPS, pudimos evidenciar cuántas IPS contaban con el servicio de geriatría. El total fueron 35 IPS entre privadas y públicas. Tenemos una pública que es la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, qué pena. Y pues también en privados contamos con el Centro Médico Colsanitas, Clínica Universitaria Colombia, Singandini, Bienestar IPS Especialista, la EPS Sanitas del Centro Médico de Chico y la EPS Sanitas del Centro Médico Palermo, entre otras más IPS. Pero lo que más evidenciamos fue que la totalidad de IPS que no cuentan con un servicio de geriatría es de 2.576 IPS. La idea es poder implementar este servicio, ya que se evidencian enfermedades basándonos en la base de la Clínica Colombia que podemos obtener es que se presentan muchas enfermedades respiratorias, cáncer, cardíacas, basándonos en una mini tabla dinámica donde nos muestra la cantidad de pacientes que hay dependiendo de la enfermedad. Acá solo se tomó en cuenta pacientes de 60 a 100 años. Entonces hay muchos pacientes que asisten por el tumor, por enfermedades cardíacas, respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros. Entonces, al ver que son tan pocas IPS las que tenemos para prestar un servicio de geriatría, se dificultaría más la atención para ellos y tendrían una mayor espera de atención, porque al tener en las otras IPS lo que empezarían a hacer es una remisión y contrarremisión, que es devolver al paciente la IPS donde le remiten o buscar una IPS a la cual se pueda remitir y pueda prestar la atención que en realidad necesita el paciente. Entonces lo que queremos hacer es disminuir toda esa remisión y contrarremisión y aumentar el servicio de geriatría que sea de una manera especializada para los pacientes, que tengan todas sus comodidades y no sea de que solo le hicieron un examen y los egresen con medicamentos, sino que puedan realizar unos estudios más especializados para que cuenten una mejor atención y ellos se sientan cómodos y tranquilos con los servicios a nivel de todas las IPS que nos pueda colaborar en esto.